noches a todos los asistentes. Como sabéis, es la tercera conferencia que dentro de la jornada de historia que el Ayuntamiento se propuso este año celebrar con motivo del 5º centenario. Esta la va a dar este hombre, que después será presentado oficialmente por Antonio, y animaros a la siguiente, a la próxima, a la que viene, a la de la semana que viene, que la da aquí un tribunero, José García Cabrera, que hablará de una cuestión muy interesante, como es la cuestión de los términos de Trebujena, ¿no? Digo que asistáis por la sencilla razón de que después de esta conferencia, de esta última de la semana que viene, se producirá un parón por aquello de las elecciones. Hasta junio no empezaremos otra vez a otra conferencia, que será la siguiente, que la dará Antonio Cabral Chamorro, ¿no? Yo, sin más, agradeceros vuestra asistencia y él os presentará hoy al ponente que tenemos, ¿no? Buenas noches. La conferencia de hoy, como sabéis, habla de historia y leyenda de un linaje andaluz, los Guzmanes, de la Casa de Niebla, y corresponde darla a Rafael Sánchez Sau. Pocas palabras de presentación. Rafael es doctor por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es profesor titular de la universidad en el Departamento de Historia y Geografía y Filosofía. Tiene numerosas publicaciones, entre las que yo voy a reseñar los libros más importantes. Tiene Caballería y Linaje en la Sevilla medieval, publicado en 1989, Linajes sevillanos medievales, publicado en 1991, Cádiz en la época medieval, en Madrid en 1991, Linajes medievales de Jerez de la Frontera, en Ediciones Guadalquivir, que está en prensa. Trabajar y otros numerosos artículos que no cito para no cansar. Trabajar en linaje, trabajar en la genealogía de los señores de las casas poderosas asentadas en Andalucía, es una de las tareas más duras para los historiadores, porque las fuentes son muy dispersas, a veces muy contradictorias, y entregar este cuadro apenas sin importancia, ¿verdad?, que todos tenéis, su construcción requiere muchísimas horas de trabajo duro y a veces muy poco apreciado. Sin embargo, para otras personas que trabajamos en historia moderna y medieval, encontrar libros como los escritos por Rafael y ya reseñados constituye una aportación y un instrumento muy valioso, sin el cual en muchas ocasiones andaríamos por los archivos y por las casas señoriales medio ciegos. Esto en cuanto se refiere a un pequeño currículum académico y a la importancia de su trabajo. El por qué está aquí es muy sencillo, porque lo conozco personalmente y parece ser que me ha tocado a mí presentar todos los actos a través de mis relaciones con las personales, que no académicas, con la Universidad de Cádiz, porque he sido un lector primerizo de sus libros, en el sentido de que fui capaz de hojearlo clandestinamente cuando yo a él no lo conocía, incluso cuando estaba en imprenta de San Fernando La Voz, donde por problemas de publicación de la Diputación hay libros que crean allí hasta telarañas, ¿no? Se pegan 2, 3, 4 y 5 años y no se publican. En mi visita a esa imprenta pude ver su libro, hojear sus cuadros, antes incluso de que se publicaran. Y por esa razón está aquí. Y también porque considero, y consideramos los organizadores del coloquio, que practica un ejercicio que es la decencia intelectual, que son cosas que a mí personalmente me atraen mucho, y por lo tanto creíamos conveniente que estas charlas era necesario que Rafael estuviera aquí para que disertara lo más amenamente posible sobre la Casa de los Guzmanes, a la que en definitiva perteneció hasta la entrada en el mundo contemporáneo Trebujena. Y ya sin más, cedo la palabra al colega y amigo Rafael Sánchez Sau. Bueno, yo en primer lugar quiero dar las gracias por esta presentación tan afectuosa a mi buen amigo Antonio Cabral, y es natural, todos ustedes se habrán dado cuenta
que por encima de los méritos que pueda reunir mi persona está la amistad que me une a él para que haya hecho esa presentación, como digo, tan generosa de mis supuestos méritos. Yo le estoy muy agradecido a él, no solamente por eso, también al Ayuntamiento de Trebujena, porque gracias a esta invitación pues yo he tenido la ocasión de conocer este pueblo que hasta ahora no conocía, tengo que confesarlo, y que ha sido para mí una visita gratísima el encontrarme con todos ustedes y con el pueblo a través de esta invitación. Ya les han entregado a ustedes un árbol genealógico en el que se recoge la rama principal de la casa de Guzmán, aquella que en Andalucía, porque es una casa mucho más antigua, es fundada por un personaje absolutamente entrado ya en el terreno de la leyenda, casi del mito, como es don Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, es aquel que figura al comienzo del árbol. La casa de Guzmán en Andalucía es muchísimo más amplia de lo que aquí parece, aquí está exclusivamente la rama principal. Pero yo, antes de seguir, quiero tranquilizarles a ustedes porque yo no pienso hacer la historia de cada uno de estos individuos, ni mucho menos de hacer una historia, pudiéramos decir, académica, formal, de todos y cada uno de los avatares que a lo largo de los 250 años aproximadamente de historia que recoge este árbol se podría hacer. El que tenga interés en eso, pues publicaciones hay a las que puede recurrir. Yo lo que voy a hacer es una especie de presentación sobre la familia en la medida en que podemos conocerla, sobre la importancia que tuvo para toda esta región que va desde todo lo que se concebía antiguamente como lo que se llamaba el Reino de Sevilla, que son las actuales provincias de Huelva, de Sevilla y de Cádiz. Pues bien, como veremos a lo largo de esta charla, prácticamente se puede decir que este linaje articula en torno a sí, es una especie de compendio, de resumen de la historia de ese Reino de Sevilla en época medieval. Yo voy a tratar de ofrecer, junto con eso, con reseñar la importancia que tiene para la comprensión de todo, absolutamente todo lo que sucedió en aquella época, voy a tratar de dar también los aspectos humanos de estos personajes, siempre y cuando podamos acceder a ellos. Hay que reconocer en ese sentido que la historia andaluza de ese periodo, del periodo medieval, es extremadamente parca en detalles sustanciosos. Para esta época, por ejemplo, las historias italianas, o incluso la historia francesa, está llena de cronistas que nos cuentan con pelos y señales circunstancias de carácter, de vida, de fortuna, de los personajes incluso de segunda fila. Sin embargo, para los personajes en general castellanos, pero curiosamente más acentuadamente andaluces, es muy poco lo que se puede saber de ellos. ¿Y esto por qué? Porque realmente la Andalucía de aquella época, no se nos puede olvidar, es una zona de frontera, es una zona dura, es una zona de guerras casi constantes, de conflictos. La gente que habitan en ellos son hombres mucho más dados, digamos, a la lanza que a la pluma, aunque también en su momento sabían ejercerla. Y nos han dejado muchas veces muy pocas señales de su paso efectivo por la tierra. Los podemos reconocer casi más por sus huellas materiales, por los alcázares que labraron, por las casas que construyeron, por los estados que contribuyeron a forjar. Pero, sin embargo, qué poco sabemos de ellos, que de ninguno nos ha quedado ni siquiera un retrato en pintura, pero ni siquiera muchas veces un retrato escrito de su persona y circunstancias, ¿no? Entonces, solamente en la medida en que podemos acercarnos a ellos, intentaré hacer ese acercamiento, pero sobre todo lo que espero que se quede en el aire cuando yo termine de hablar es la extraordinaria importancia de esta familia, no solamente para Trebujena, sino, como digo, para todo el conjunto de la Andalucía occidental. Como comencé a decir, la historia de la Andalucía medieval en el Reino de Sevilla, concretamente, se confunde con el avatar de esta familia. El primero de los personajes, don Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, llega a Sevilla hacia los años 70 del siglo XIII. Él era muy joven, tenía aproximadamente unos 20-25 años y venía como caballero, uno más. Él no era un gran señor entonces, él era un simple caballero, él era un bastardo, ni siquiera un hijo legítimo, que venía en la hueste del señor de Vizcaya como dentro de los refuerzos que la corona enviaba para tratar de frenar el ataque que en ese momento estaban efectuando los meriníes, los marroquíes, diríamos hoy, sobre las tierras andaluzas. El efecto de estos ataques musulmanes sobre la Andalucía cristiana era absolutamente devastador. Yo me he traído aquí, solamente para que se puedan hacer una idea aproximada, un párrafo de una crónica marroquí de la época, el Rab al-Kirtash, en la que describe
¿cuál fue una de estas campañas? Hubo muchas, de los musulmanes sobre las tierras andaluzas. En relación con estas campañas, como digo, para no perder el hilo, llega a Andalucía don Alonso Pérez de Guzmán. Dice así: sus tropas, las tropas del sultán marroquí, se extendieron por las tierras del Guadalquivir como una inundación o como una nube de langostas que alza el vuelo. No pasaron junto a un árbol que no talasen, ni junto a una aldea que no robasen, ni por mieses que no incendiasen. Se apoderaron de todos los rebaños de la región, mataron a los hombres que se encontraron, cautivaron a los niños y a las mujeres y continuaron su marcha hacia el castillo de Almodóvar en las tierras de Córdoba, matando, robando y quemando los sembrados, destruyendo las alquerías y propiedades hasta asolar todos los alrededores de Córdoba. En este ambiente, esto, recuerdo, es una crónica marroquí, no es la crónica castellana que está contando lo malos que eran los musulmanes. Esto está diciendo exactamente como una gloria más dentro de esa campaña el efecto que producía sobre el enemigo. En este ambiente se presenta don Alonso Pérez de Guzmán, combate en varias de las batallas que consiguieron frenar a los musulmanes y finalmente se llega a unas treguas. Alfonso X consigue unas treguas con Abu Yusuf, que era el sultán marroquí en aquel momento. En ese mismo instante, don Alonso Pérez de Guzmán, como os digo, un caballero más, un hombre de acción, pero desde luego que no se destacaba del conjunto de las personas que estaban allí en la corte alrededor del rey, digamos de los militares que estaban contribuyendo a la defensa de Andalucía, tiene un grave encontronazo con uno de sus hermanos, con el hijo legítimo de su padre, ¿no? Delante de toda la corte, el mayor, el hermano legítimo, lo insulta y le llama hijo de ganancia y lo avergüenza delante de toda la corte. Este hombre, ofendido por esto, pide justicia al rey. El rey no se atreve a darle esa justicia por el peso que tenía este caballero, el legítimo, ¿no?, dentro de la corte, y él entonces pide a su señor, pide al rey, permiso para desnaturalizarse del reino y junto con un grupo de amigos, de caballeros amigos, se pone al servicio del sultán musulmán, del sultán marroquí, con el cual ya tenía alguna relación y contra el cual había estado combatiendo, y pasa a África a su servicio con una condición expresa, hoy diríamos como mercenario. Ese fue el comienzo de su fortuna. Se marcha a África y allí el sultán marroquí lo hace jefe de todos los mercenarios que luchaban junto a él, con una sola condición que le puso don Alonso Pérez de Guzmán: podía combatir a sus órdenes contra todos los reyes del mundo, excepto contra el rey de Castilla, que era su señor. O sea, no se trata de un traidor que se pasa al enemigo, ¿no? Sobre los avatares en África de don Alonso Pérez de Guzmán hay escrito infinidad de cosas en las cuales, una vez más, la leyenda se mezcla con las realidades. Se sabe que combatió al servicio del sultán contra pueblos bereberes que se negaban a obedecer al sultán, y junto con esto y con la leyenda que entonces se forja sobre sus extraordinarias hazañas en estos combates, se cuentan cosas increíbles como el combate en el que venció una especie de dragón, o como el episodio en el cual salvó a un león en una lucha que tenía precisamente contra la serpiente contra esta especie de dragón y tal, y que desde entonces el león le acompaña en África, en todos sus avatares, en todas sus cosas, digamos, se hace amigo suyo. En fin, sobre esto, los siglos posteriores, los genealogistas, los historiadores que están alrededor de la Casa de Niebla, de la Casa de Medina Sidonia, tratan de enaltecer, de mitificar al máximo a esta persona que es el fundador del linaje. Lo que es verdad es que él ganó muchísimo dinero en África, en estas campañas, y apoyando al sultán. Y este dinero lo va mandando poco a poco a Castilla, y con eso va construyendo un patrimonio impresionante. Cuando muere el sultán que le había contratado, el hijo y sucesor ya no tenía las simpatías, no miraba con muy buenos ojos a don Alonso, y don Alonso piensa en volverse. Entonces tiene el problema de cómo sacar toda la fortuna que allí tenía y que no se sabía muy bien, pues en fin, que desde luego el sultán no pensaba dejarle sacar. Sobre esto también se construye una leyenda que tiene muchos visos de realidad. Mientras tanto, él se había casado, su mujer estaba en Castilla, doña María Alonso Coronel, otra mujer también que ha pasado a la historia, con visos pues auténticamente como de gran, podríamos llamar de gran matrona de todo el linaje. Protegió después enormemente, después de la muerte de don Alonso, a todos sus descendientes, incluso a los hijos ilegítimos que había tenido el propio don Alonso Pérez de Guzmán, ella los protegió en relaciones que había tenido fuera de su matrimonio, ¿no?
Bueno, pues se dedica a mandarle todas estas doblas de oro que había ido acumulando en sacos que supuestamente contenían higos. Y entonces, por lo visto, en cada higo iba metiendo una onza de oro y así consiguió pasar por delante de las aduanas, por decirlo así, de la época, consiguió pasar toda su fortuna a Castilla, ¿no?, sacándola de Marruecos. Esto es otra de las mismas historias que se cuenta, es decir, hacer pasar oro por higos es difícil porque solamente sea por el peso, pues vamos, los musulmanes tampoco es que fuesen tontos, pero lo cierto es que lo consiguió y con eso, con el dinero que sacó de allí, consiguió una gran fortuna. Pero la gran fortuna de don Alonso Pérez de Guzmán fue que en el momento de volver se encontró con una situación verdaderamente extraordinaria para él. Como digo, él había conseguido un gran patrimonio en tierras, tanto en la zona de Sevilla como en la zona de Jerez. Se había casado ya unos años antes con esta que era una gran señora castellana, pero resulta que en aquel momento comienzan nuevamente las guerras entre musulmanes, entre marroquíes y castellanos. Y en ese momento él se encuentra como la persona que desde dentro conocía mejor, como es lógico, a la corte y al ejército musulmán. Conocía sus tácticas, conocía su armamento, conocía su organización, conocía perfectamente toda la estructura militar del enemigo. Y de esa manera consiguió pues, proyectarse extraordinariamente dentro de la corte castellana como hombre de confianza en un momento decisivo. Todo el mundo conoce la gran gesta, que es por la que más ha pasado a la historia de don Alonso Pérez de Guzmán, que fue la defensa de Tarifa, en la cual, como se sabe, llegó a sacrificar a uno de sus hijos con tal que los musulmanes pues, no entrasen en la villa, ¿no? Esto ha sido un tema muy debatido y muchas veces incluso se ha llegado a decir que todo esto era falso, que era una más de las muchas leyendas que circulaban, como lo de la sierpe o lo del dragón, que circulaban en torno a don Alonso Pérez de Guzmán. Sin embargo, parece, y vamos, y cuando digo parece, lo digo con toda certeza, que el episodio en sí es absolutamente cierto. Don Alonso Pérez de Guzmán defendía Tarifa cuando es cercada por los musulmanes y se habían hecho, pues después hablaré un poquito sobre este tema porque es realmente curioso, habían conseguido que uno de los hijos de don Alonso estuviese en sus manos y entonces pues, intentaron que les abriese las puertas de la ciudad y si no, mataban al niño. Y él efectivamente prefirió que matasen al niño prácticamente delante de sus ojos antes que esto sucediera, ¿no? El premio que consiguió don Alonso por esta actitud resueltamente heroica, ya que en la época se consideró un acto extraordinario de valor, pues fue muy sustancioso. Lo que consiguió en principio fue la cesión por parte del rey del señorío de Sanlúcar, que entonces, como es obvio, ocupaba también toda esta zona de Trebujena y también todas las tierras que vamos, hacia la zona de Cádiz, incluyendo Rota, etcétera, ¿no? Chipiona todavía no estaba fundada, nada de eso. Y además, también como consecuencia de los servicios de esos años, consiguió el señorío de Vejer, consiguió el señorío de Barbate, consiguió el señorío de Conil, de Chiclana, es decir, se convierte en el poseedor, no quiere decir que las tierras fueran suyas, pero algo así como en el delegado del gobierno, por decirlo de alguna forma, en el señor jurisdiccional de toda la fachada atlántica gaditana. Digo que este asunto es interesante, lo del niño que es matado, es asesinado delante prácticamente de los ojos de su padre en las puertas de Tarifa, porque hace muy poco tiempo se descubre una crónica inédita hasta ahora en el archivo nacional, en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, y en esa crónica se dice que este hijo, que efectivamente resultó muerto delante de Tarifa, que no era el hijo que hasta ahora siempre se había pensado y que en el árbol genealógico que les he entregado aparece con un número 1 a la izquierda, hijo de Alonso Pérez de Guzmán, número 1, y que pone Per Alfonso de Guzmán, 1294, que fue el año en que se supone que habría muerto. Esta crónica dice que el niño que fue efectivamente sacrificado, incluso no dice que fue uno, sino que fueron dos, eran dos hijos de don Alonso Pérez de Guzmán que había tenido en Marruecos, fruto de sus relaciones con una hija del sultán, y que eran dos niños que, siendo hijos suyos, él había dejado en Marruecos, había desentendido un poco de ellos, y que por eso estaban en manos de los musulmanes, ¿no? Es una cosa curiosísima, porque además, dentro de todas las leyendas en torno a don Alonso Pérez de Guzmán, se dice que el sultán le había prácticamente forzado a mantener estas relaciones con su hija, porque entonces ya don Alonso estaba casado, porque al saber y al tener conocimiento cierto del magnífico caballero que era y tal, había querido que dejase generación en Marruecos y en su propia familia y en una de sus hijas para así tener, digamos, la simiente de caballero que él hubiese dejado, ¿no? Es decir, esto está muy en relación con todo lo que es la mentalidad caballeresca del siglo XV,
con elementos también de tipo eugenésico que entonces se daban, es decir, los caballeros buenos, afamados, importantes, cuantos más hijos tuvieran mejor. Después veremos que algunos se pasaron y hubo quien tuvo hasta 25 hijos en este plan, entre otros, por ejemplo, el primer conde de Arcos, pues tuvo cerca de 25 hijos y curiosamente ninguno de ellos legítimo, ¿no? Pero dentro de este ambiente, dentro de esto, pues se encajan este tipo de leyendas que, como digo, van perfilando la figura de un don Alonso Pérez de Guzmán, que es un personaje absolutamente legendario y que si en este país, pues en vez de dedicarnos a hacer películas pues sobre cosas extrañas que hacemos y venga y una y otra vez, y por eso la gente no va al cine, alguien se decidiese a hacer películas sobre personajes de este tipo, pues seguro que a todos nos atraerían y además conoceríamos más nuestra historia, ¿no? Este hombre se convierte en algo así como el pilar fundamental de la defensa de Andalucía frente a los musulmanes hasta el año de su muerte en el año 1309 y murió como debía morir luchando contra los musulmanes cuando ya era un hombre que por su edad no le correspondían esas faenas, ¿no? Él murió con más de 50 años, cuando a esa época la mayor parte de la gente estaba desde hacía mucho tiempo ya en su casa, ¿no?, pendiente de otro tipo de asuntos y dejando la guerra en manos de los más jóvenes. Pero se conserva, o se ha querido conservar, la última conversación que mantuvo con su mujer antes de salir a la campaña de la que ya no volvió, ¿no? A punto de partir para la guerra, su mujer le dice: «Paréceme, señor, que aún no son acabados los trabajos de la guerra de los moros, porque ahora tornáis, según he sabido, a ellos». Me dice así, con esa especie de retranca de las mujeres: «Según he sabido, me han contado, ¿no?, que parece que queréis volver otra vez a las andadas de volveros a la guerra», ¿no? A lo que respondió don Alonso: «Esos trabajos, señora, no se acabarán hasta que los moros se acaben, pero los hombres como yo los han de acabar o acabar en ellos». Y allí acabó, en la Sierra de Gaucín, cuando un hombre que lo tenía ya todo hecho, por decirlo así, un hombre que había llegado a la cúspide de la gloria, del poder y de todo, y murió en una cabalgada, como tantas otras, de un saetazo, como muchas veces morían los más valientes en aquella época, desde lejos, porque desde cerca era mucho más difícil, como digo, pues en una entrada en tierra de moros, en la Sierra de Gaucín, en el año 1309. Don Alonso Pérez de Guzmán, al morir, deja no solamente un patrimonio consolidado, no solamente deja una leyenda, sino que deja establecida una casa señorial que prácticamente tenía todas las tierras del litoral andaluz, desde Huelva prácticamente hasta Tarifa. En el momento de casar a dos de sus hijas, a las que figuran con el número 3 y con el número 4, Isabel de Guzmán y Leonor de Guzmán, como dote les dio nada más y nada menos que a la primera, a la que casó con Hernán Pérez Ponce de León, le cedió Rota, que entonces significaba también Chipiona. Y a la otra, a Leonor de Guzmán, que casó con Luis de la Cerda, que era uno de los personajes más importantes del reino. Estamos viendo un hombre que casa a sus hijas con algunos de los nobles más importantes del reino, habiendo salido él como un bastardo que se va como mercenario a África. O sea, eso nos da idea de las dimensiones que adquiere su figura y de lo que fue su vida, ¿no? Pues a esta la casa con Luis de la Cerda y le deja como dote el puerto de Santa María. Desde entonces, esas tierras quedaron ya para siempre para los Ponce de León y para los de la Cerda, luego duques primero condes, luego duques de Medinaceli, y a partir de entonces toda la zona de lo que es los alrededores de la bahía de Cádiz queda como una especie de tapón entre los estados de los Guzmán, que más hacia el norte tiene toda la zona de Sanlúcar y enlaza a través de Doñana, que como sabemos también era suyo, con Huelva y todo el condado de Niebla, y por otro con los estados situados más hacia el sur en la fachada atlántica de Cádiz, y que llegaban prácticamente hasta Gibraltar y en algún momento incluso los tuvieron, ¿no? El segundo personaje, el que sigue la trayectoria de la familia, Juan Alonso de Guzmán, el que aparece con el número 2, dedica su vida, algo así, a la consolidación de la obra paterna. Es un personaje muy oscuro del que se sabe muy poco. Vemos que casa con una Beatriz Ponce de León, es una cosa interesante porque vemos las enormes relaciones que entonces tienen entre dos familias que después fueron tremendamente enemigas, y en segundo lugar con una señora Urraca Osorio, de la que después, más adelante, narraré una anécdota verdaderamente estremecedora acerca de su muerte, ¿no? Pero el personaje que vuelve, aquí en esta familia hay una especie de alternancia entre hijos y nietos, ¿no? Don Alonso Pérez de Guzmán es el gran fundador, su hijo es un hombre oscuro, su nieto, el número 10, Juan Alonso de Guzmán, vuelve a ser un personaje brillantísimo, el que sería su bisnieto Enrique de Guzmán es un hombre también que se dedica a consolidar los logros de su padre, y nuevamente don Juan Alonso de Guzmán, el número 16,
O sea que hay una especie de alternancia entre nietos, hijos, nietos de generaciones. Vuelve a ser también un personaje absolutamente central e impresionante por su obra. Bueno, el número 9, Alfonso Pérez de Guzmán, que era hermano mayor de Juan Alonso. Este fue el tercer señor de Sanlúcar, pero murió muy pronto, murió muy joven, combatiendo contra los aragoneses en el cerco de Orihuela, y digamos a nosotros nos interesa poco en ese sentido. De todas maneras, muchas veces nosotros tenemos la idea de linajes señoriales pues que se dan la gran vida, que se dedican a cobrar las rentas, que tal, en fin, que prácticamente pues lo que se dedicaban era a explotar a los campesinos, todo lo otro, pero sin impregnarse mucho de lo que se suponía que era su función militar. Vemos, sin embargo, que don Alonso Pérez de Guzmán muere en la guerra, que su nieto Alfonso Pérez de Guzmán muere en la guerra, que otro y que su bisnieto Enrique de Guzmán también morirá en la guerra contra los musulmanes luchando en Gibraltar. Es decir, que siendo grandes señores como eran, combatían directamente y se arriesgaban pues como caballeros que eran. Bueno, el siguiente, como digo, en importancia es el número 10, su hermano, que muy pronto hereda la casa. Este señor se ve metido prácticamente hasta el cuello en las luchas que definieron todo lo que era la parte central del siglo XIV castellano entre petristas y enriquistas. No voy a entrar en esta cuestión muy a fondo, solamente decir que Pedro I, llamado el cruel por unos, por otros el justiciero, se enfrentó a toda la nobleza de su época porque esta nobleza fundamentalmente intentaba apoyar a los hermanos bastardos del rey. Uno de ellos, don Enrique, acabó asesinando al rey y convirtiéndose en monarca de Castilla, Enrique II. El conde de Niebla, que todavía no lo era, pero que lo sería, Juan Alonso de Guzmán, desde el primer momento apoyó decididamente el partido de los bastardos, en vez del partido legítimo de Pedro I, y en ello hizo lo que hizo casi toda la alta nobleza de su tiempo. Don Pedro el Cruel lo tenía clarísimo en ese sentido. A aquel que le negaba obediencia, a aquel que se alineaba contra él y a favor de sus hermanos, desde luego, si podía, lo mataba, ¿no? Así de simple y de sencillo. Después de la batalla de Nájera, que fue el combate más fuerte entre los dos, escandalizó a toda la aristocracia europea que le apoyaba en parte, porque se dedicó a matar con su propia mano a los más importantes señores del bando enemigo, a los que había cogido prisioneros, lo cual en la época, dentro de las normas caballerescas, pues era un absoluto escándalo. Hoy también lo sería, pero desde luego en la época era una cosa absolutamente inadmisible. Pero llegaba más. Después de esa batalla de Nájera, el rey entra en Sevilla, donde había habido un partido muy fuerte a favor de sus enemigos, de los enriquistas, encabezados precisamente por los Guzmán, precisamente por Juan Alonso de Guzmán. Juan Alonso de Guzmán había conseguido poner tierra por medio y se había escapado. Pero en la ciudad había quedado ya anciana su madre, Urraca Osorio. Y el rey, ya que no se podía vengar en los varones de la casa, ajustició a la madre. ¿Y de qué manera? Pues esto lo cuenta Ortiz de Zúñiga en un párrafo estremecedor de sus anales de Sevilla, con la prosa pues rimbombante de los analistas del siglo XVII. Dice así: doña Urraca Osorio había quedado en Sevilla confiada en su inocencia por no haberse mezclado en las divisiones pasadas, mas no lo entendió así el rey, que luego la hizo poner en prisiones y poco después dar la muerte, que llenó de escándalos y horrores la ciudad, pues fue quemada en el sitio que llamaban La Laguna, que hoy es la Alameda de Hércules. No lo expresan las historias, y fijaros qué anécdota tan impresionante, pero tiénelo recibido la tradición, y que viéndola descompuesta entre las llamas, su fiel criada Leonor Dávalos, a la señora, se entró por ella entre las llamas intrépida a cubrirla con más decencia, acompañándola en la muerte. Es decir, la criada, la persona de confianza que la acompaña hasta la muerte y que al ver a su señora entre las llamas y que, claro, pues con el rebufo de las llamas se descompone, se desviste, se echa encima de las llamas para cubrirla y muere con ella, ¿no? Esto es una tradición sevillana, vamos, que tiene las mayores posibilidades de ser cierta, ¿no? Tenemos, por tanto, un linaje que desde luego siempre tuvo algún elemento, ¿no?, característico, notorio, casi en cada generación, algo que diríamos que contar y para no olvidar, ¿no? De todas maneras, el premio que recibió la casa por esto y por otros servicios que realizó y enormes sacrificios en favor de la nueva dinastía, pues fue muy importante. Juan Alonso de Guzmán, este que estamos viendo, el número 10, fue convertido en el primer conde de Niebla y junto con eso recibió no solamente todo el condado de Niebla, que prácticamente es la mitad de la provincia de Huelva, sino que además se convirtió en el primer señor con título de toda Andalucía. No solamente eso, sino que además el rey lo casó 2 veces
con personas de su familia. En primer lugar, con Juana de Castilla, que era sobrina del propio rey, y después, cuando murió, al poco murió esta señora, lo volvió a casar, eso no figura en el árbol genealógico, con Beatriz de Castilla, que era su propia hija, ilegítima, pero también era hija suya, ¿no? En realidad, el condado de Niebla, todo este enorme territorio que prácticamente es todo el centro de la provincia de Huelva, se suponía que era la dote de estas señoras y que pasa así a la Casa de Guzmán. Además, desde ese instante, la Casa de Guzmán, en sus armas, que muy probablemente algunos de ustedes conozcan, no solamente tiene las dos calderas jaqueladas, que fueron siempre el emblema de los Guzmán, sino que se orló con los castillos y leones propios de la Casa Real, como consecuencia de este enlace que lo vinculaba directamente con la propia Casa Real. A partir de entonces, siempre, digamos, los Guzmanes se trataban con los propios reyes con tratamiento de primos, eran parientes del propio rey, ¿no? O sea, vemos un personaje que nuevamente da un gran tirón a la casa. Ya no se trata solamente de grandes señores jurisdiccionales, de personas de una enorme fortuna y de un enorme peso político, son prácticamente casi virreyes de Andalucía, sino que además enlazan con la propia Casa Real y además se convierten en los primeros condes, los primeros señores con título. Ahora conde se puede decir que es cualquiera, pero en el siglo XIV fueron los primeros personajes titulados que hubo en toda Andalucía, ¿no? Hay otra generación en la cual está marcada por la división de la familia. El número 13, Enrique de Guzmán, tuvo graves enfrentamientos con su hermano Alonso Pérez de Guzmán, que es el que está al lado, con uno romano, como consecuencia de que el padre de ambos, Juan Alonso de Guzmán, en el momento de la muerte dividió su señorío entre los dos hermanos y le dio Lepe y Ayamonte, que también eran de la familia, se lo dio a este segundo hermano, a Alonso Pérez de Guzmán. Eso la rama principal nunca lo aceptó, en un primer momento porque el padre se lo pidió en el lecho de muerte, que respetase esa voluntad. El hermano mayor respetó aquello, pero después, conforme fueron pasando los años, pues ya las cosas no quedaron de la misma manera y comenzó a haber bastantes pugnas entre unos hermanos y otros, ¿no? Quizá eso es el hecho pues, que marca más el periodo de don Enrique de Guzmán, del que fue segundo conde de Niebla, que además tuvo también, y fue pues, una especie de broche, por decirlo así, de su vida, pues una muerte también relativamente gloriosa ante Gibraltar, cuando intentaba conquistarlo a los musulmanes en el año 1436. Este señor murió pues, como consecuencia de su exceso de bondad, podríamos decir, porque cuando él con su propio ejército, o sea que no es que iba al frente del ejército real, era con su propio ejército, cercó tanto por tierra como por mar Gibraltar. Entonces su hijo mandaba el ejército por tierra y él, junto con la flota propia de su casa, pues estaba cercando por mar. Entonces hacen un desembarco junto a la muralla y los musulmanes muy astutamente sabían que faltaba poco para que subiese la marea y que no iban a tener espacio, pues prácticamente los cristianos entre la muralla y la playa. Sube la marea y entonces los cristianos tienen que reembarcar a toda prisa, porque con las armas de la época y todo esto es que se ahogaban, ¿no? En ese instante, naturalmente, es cuando los musulmanes efectúan una salida para impedir lo máximo posible, para estorbar el reembarque. El duque consigue embarcar en una barca y llegarse hasta cerca de su galera, pero cuando estaba ya cerca de la galera vio que algunos de sus hombres, y concretamente uno de sus hombres de más confianza y de los que más cariño tenía de sus vasallos, a grandes voces pues le pedía que le salvaba, porque si no se ahogaba, ¿no? Y entonces, en contra de la opinión de los marineros que estaban junto a él y de los otros que estaban en la barca, decidió acercarse a salvarlo. En ese momento, claro, no solamente este que estaba allí, sino todos los que estaban a la desesperada como él, se agarran a la barca que se vuelca, y allí acaba el conde con todos los que iban, que bueno, fue un desastre terrible para la casa, etcétera, ¿no? No solamente eso, sino que los musulmanes se negaron a devolver el cuerpo del conde, lo metieron en una caja de metal y lo tuvieron colgado de la Torre de la Calahorra de Gibraltar, pues hasta el año 1462, durante cerca de 30 años, que cuando su hijo logró reconquistar Gibraltar, y entonces lo primero que hizo fue rescatar la osamenta del padre, ¿no? Bueno, esto otra vez más, vemos cómo se va labrando el perfil, ¿no?, de esta casa, que al mismo tiempo es militar, al mismo tiempo es de una potencia económica extraordinaria, al mismo tiempo es de un peso político fundamental en los destinos andaluces, como después también aclararé. El siguiente personaje de gran importancia es el número 16, Juan Alonso de Guzmán. Este señor hereda la casa en el momento de la muerte del padre, en Gibraltar, en 1436, y es un hombre de una
personalidad riquísima. Muchas veces nos hemos podido preguntar los historiadores qué tenían estas personas cuando vemos pues, su actuación política de grandes vuelos para, al mismo tiempo de tener ese peso político, militar, etcétera, tener la extraordinaria popularidad de que gozaban. Esto es algo que hoy ya es bastante incomprensible, ¿no? Pero que, sin embargo, en la época lo primero que resalta es el enorme poder de convocatoria de estas gentes en las tierras sobre las que dominaban, en las tierras sobre las que tenían sus propiedades, etcétera. De este hombre se han conservado una serie de anécdotas de cómo él se movía por Sevilla. Es una cosa verdaderamente interesante el conocerlo, ¿no? Para llegar a esto, al perfil humano de estas gentes, ¿no? No solamente él, sino también de los que hubiesen sido sus antecesores y sus descendientes. Este señor alcanzó tal importancia, tal relieve en Sevilla, que nadie le llamaba, él consiguió a partir de 1445 el título de duque de Medina Sidonia. Fue el primer duque también, por supuesto, que hubo en Andalucía y uno de los primeros de España. Pero nadie le llamaba duque de Medina Sidonia, todo el mundo le llamaba el duque de Sevilla, ¿no? Porque su peso en la ciudad era tal que no se movía una hoja prácticamente en la ciudad sin que él lo autorizase. Háganse una idea que cuando se reunía el cabildo de Sevilla estaba formado por señores de la más alta importancia y además ellos absolutamente pagados de su función, de su importancia, etcétera. Pues en el momento en que les llegaba un asunto que tuviera un mínimo interés, antes de tomar una decisión, lo primero que hacían era ir a consultar al duque, a ver qué opinaba el duque sobre ese asunto. Y hasta que el duque no se pronunciaba, allí no se hacía nada, ¿no? Es decir, era un señor que realmente mandaba en Sevilla y junto con Sevilla, mandaba en todo el reino de Sevilla prácticamente, ¿no? Bueno, pues este señor, con esa importancia, con ese poderío, con esa representación, se movía así por Sevilla. Salíase el duque don Juan por Sevilla solo en una mula con 2 o 3 mozos de espuelas. Así no iba en Sevilla prácticamente nadie, 2 o 3 mozos de espuela, 2 o 3 criados lo tenía cualquiera, ¿no? En aquella época, vamos, cualquiera que tuviese un cierto, ¿no? Cualquier noble, por supuesto. E íbase de casa en casa, llamando a los unos parientes, a los otros compadres y a otros amigos, preguntándoles cómo les iba y lo que habían menester, remediando las necesidades que cada uno tenía. Hacía grandes limosnas, casaba muchas huérfanas, rescataba muchos cautivos, suplía muchas necesidades y finalmente era padre de la patria. Y hay alguna anécdota concreta. Otra vez, los contadores del duque, los que manejaban los dineros, fueron a él diciéndole: Señor, mire vuestra merced que dais partidos, daba dinero, a muchas personas, y a unas habéis menester, y a otros no habéis menester. Dijo el duque: pues tráeme la memoria de los unos y de los otros. Y le trajeron el listado de las personas que comían a cuenta del duque. Y cuando la trajo, dijo el duque: mira, contador, a estos les doy de comer porque los he menester, y a estos otros también porque me han menester a mí. El otro día no me digáis cosa semejante de mis criados. Esto era la forma en que este señor actuaba, ¿no? Con ese señorío, esa propiedad, de todas estas cosas, ¿no? Otra anécdota también curiosa. Entre muchas lanzas eran, digamos, los guerreros pues, más destacados que había en la época, que el duque don Juan pagaba, daba en Sevilla a un hidalgo, el cual, con unos bebedizos, dice aquí, que le dieron unas mujeres, aquí el pobre hombre, que por culpa de unas malas mujeres, enloqueció, y no podía servir, no podía hacer su oficio de soldado, y había perdido su hacienda, y dábanle de comer de lo que el duque le daba por este oficio que tenía de soldado con él. Y acaeció que un hombre a quien el duque le parecía mal sus cosas, es decir, que el duque no tenía buena opinión de él, vino al duque y le dijo: Señor, pues fulano está loco y no os puede servir, suplico a vuestra merced me hagáis merced de aquella lanza que él tiene y yo serviré por él. Y le respondió el duque muy cucamente: por cierto, mucha virtud es vuestra querer llevar vos el trabajo y que el otro lleve los dineros. Respondió el hombre: Señor, con el partido, o sea, con el dinero os lo pido yo, que sin él no tengo yo por qué servir por el otro. Lo que quería era que le diese naturalmente el sueldo del otro. Dijo el duque entonces: no basta que malas mujeres le quitaran a aquel pobre hombre el seso que Dios le dio, sino que ruines hombres le quieran quitar la sustancia y mantenimiento que yo le doy. Y lo despachó con esa contestación, ¿no? Corrido al otro que había intentado quitarle a este lo único que le quedaba, ¿no? Resumen de todo esto. Don Gutiérrez Gómez de Toledo, dice el cronista, antes que fuese arzobispo de Toledo, fue arzobispo de Sevilla. Y porque era malquisto del deán y de los canónigos de la ciudad, se llevaba fatal con todo el capítulo catedralicio, traía mucha compañía y guarda de su persona las veces que estuvo en Sevilla,
que fueron pocas. O sea, no solamente ni siquiera iba por Sevilla, sino que cuando iba tenía que ir muy acompañado de guardas y de gente de suya, por si le salían la gente de los canónigos o del propio deán, para tener sus más y sus menos. Y un día, saliendo muy acompañado el arzobispo, topó al duque don Juan, que venía en una mula con pocos lacayos. Y dijo al duque: «Señor, ¿cómo se anda vuestra merced solo?». Respondió el duque don Juan: «Señor, porque son mis amigos el deán y los canónigos». Es decir, él entendía que de esa manera, con su forma de proceder, con su forma de estar, con las cosas que yo he ido contando, vamos, que cuenta el cronista Barrantes Maldonado, pues no necesitaba ir acompañado de guardas ni de servidores por Sevilla, que podía ir con toda confianza, como si fuese su propia casa, sin temor a enemigos ninguno, ¿no? Como digo, estos son ya testimonios de una época muy avanzada. Estamos hablando de mediados del siglo XV, y entonces ya para esta época sí tenemos ya perfiles humanos mucho más completos. Todo lo que nos falta, por ejemplo, de don Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, y que la leyenda apenas puede cubrir, sin embargo comenzamos a tener ya de las personalidades de estos personajes. El todavía conde de Niebla, en el año 1436, cuando recibe su casa, consigue además un incremento extraordinario de su fortuna y de su poder, cuando en el año 1444 defiende para el rey, frente al partido de los infantes de Aragón, que entonces estaban en contra del rey Juan II, consigue defender Sevilla. Sevilla era la ciudad más importante del reino. Si los infantes hubiesen conseguido el control de Sevilla, hubiesen podido poner en peligro gravísimo al monarca, y gracias a la actuación del todavía conde de Niebla, en el año 1444, Sevilla resiste, y de esa forma el rey finalmente pues consigue eliminar a estos enemigos suyos, ¿no? ¿Qué obtiene? El año siguiente obtiene el ducado de Medina Sidonia, la consideración de duque, y con ello además pues convertirse ya sin discusión en el más importante de los señores de toda Andalucía, que para aquella época ya estaban comenzando a hacerle mucha sombra los condes de Arcos, que eran los Ponce de León, el otro gran linaje, la otra gran familia de la región por aquella época. Este señor, don Juan Alonso de Guzmán, hacia esos mismos años, se había casado con doña María de la Cerda. Aquí entro en otro tema, digamos, del anecdotario, que también contribuye a perfilar cuál era la forma de vida y las costumbres de estos grandes señores andaluces de la época. Doña María de la Cerda se casó con él porque la obligaron, así de simple, lo mismo que él se casó con ella porque lo obligó su padre. Entonces los matrimonios eran cualquier cosa menos una cuestión de dos y una cuestión de amor. Era una cuestión política. Allí convenía que estas dos grandes familias, estos de la Cerda, eran los señores de Huelva y del puerto de Santa María, y lo que interesaba era que con estos señoríos completasen el panorama señorial de la propia casa de Guzmán. Pero doña María de la Cerda era cualquier cosa menos una señora dócil, que porque le dijesen sus padres, le dijesen su marido lo que tenía que hacer, lo fuese a hacer. Doña María de la Cerda desde el primer momento demostró que se había casado, pero exclusivamente por una cuestión política, y siguió haciendo su propia vida. Ahí los cronistas, digamos, se reparten. Por ejemplo, Barrantes Maldonado, el cronista oficial de la Casa de Niebla, dice que, bueno, que se casaron por asuntos políticos entre ellos, pero que nunca tuvieron muy buena relación y que acabaron separándose, ¿no? Sin embargo, Alonso de Palencia, que también tuvo mucha relación, es uno de los grandes cronistas del siglo XV, que tuvo mucha relación con la Casa Ducal, pero no comía de su mano, por decirlo así, sí que dijo claramente que el duque, entre otras cosas, la tuvo que rechazar por considerarla manchada por repetidos adulterios, ¿no? Y más de una vez, pues por lo visto, pues no digo que se la cogiesen infraganti, porque tampoco parecía que a ella le importase mucho que la cogiesen, ¿no? O sea, imaginémonos al duque en esa situación de predominio en Sevilla, ese mismo señorón que hemos visto antes, pues circulando por Sevilla, pues que su mujer está hoy con uno, mañana con otro, todo esto, el escándalo que aquello significaba. De todas maneras, él parece que tampoco se sentía muy afectado por el tema. En el árbol genealógico verán que él tuvo, que yo haya podido registrar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hijos. Ninguno de ellos con su mujer, por supuesto, todos con distintas mujeres, y teniendo en cuenta las fechas en que nacieron los distintos hijos, hay que suponer que convivía con varias al mismo tiempo, porque no los tiene escalonadamente. Hay una anécdota sabrosísima también sobre esto de su relación con Isabel de Meneses. Isabel de Meneses era una señora hidalga de Sevilla, pero de estos hidalgos pobres que había muchísimos, es decir, personas que tenían nobleza de condición, de sangre reconocida, pero que no tenían bienes de fortuna.
Y el duque, se encaprichó de ella, la visitaba en su casa y todo esto. Y esto llegó a oídos de doña María de la Cerda, que se sintió, no sé por qué en aquel momento, enormemente ofendida por esta cuestión. Y ella, eso demuestra el carácter de esta señora, se presentó en casa de la que era la querida, la amante del marido, ¿no? Y entró allí, pues, por la puerta tan tranquilamente, y con los lacayos y los servidores que llevaba, ordenó cambiar todos los muebles, todo el aposento y todo eso, ¿no? La otra no se atrevía ni a hablar, según cuentan, ¿no? Y cuando le preguntaron, bueno, ¿y usted por qué hace esto, no? Dice, porque yo no puedo permitir que mi marido, si es que viene aquí, esté entre tan ruines muebles y en este ambiente, ¿no? Entonces le preparó el piso, por decirlo así, al marido, para darle la lección, de decir, bueno, ahora te vas a enterar de quién soy yo, ¿no? Bueno, como digo, estas cosas, estas anécdotas, tampoco afectaron mucho ni a los ánimos de doña María de la Cerda y de don Juan Alonso de Guzmán. El mismo árbol genealógico pues muestra muy a las claras que desde luego en absoluto tuvo los más mínimos problemas pues para hacer una vida al margen de ese matrimonio que le impusieron. Es curiosísimo la relación que a lo largo de muchísimos años mantuvo con una señora que era prima hermana suya por los dos lados, es decir, los padres y las madres de él y de ella eran hermanos a la vez. Me estoy refiriendo al número 25, que aparece aquí como Urraca. Esta señora, como vemos, era hija de Alonso Pérez de Guzmán y de Mencía de Figueroa. Esta Mencía de Figueroa era hermana de padre y de madre de Teresa de Figueroa, que era madre de Juan Alonso de Guzmán. Es decir, tenemos primos hermanos por los dos lados. Cuando se producen los conflictos que ya antes mencioné entre Enrique de Guzmán y Alonso Pérez de Guzmán, hay una situación ya de rompimiento entre las dos ramas de la familia. Pero hasta que no murió Enrique de Guzmán, las cosas no llegaron a mayores. Ahora bien, fue morirse el padre para que Juan Alonso de Guzmán, el que tenemos con el número 16, decidiese ya definitivamente acabar con el problema que tenía con su familia. Entonces, directamente invadió los estados de Lepe y de Ayamonte, que eran de su tío. Esto es mucho más complicado que como lo cuento, pero lo voy a resumir. Al tío acabó metiéndolo en una torre en Vejer y allí lo tuvo hasta que murió. De los varios hermanos, o sea, hijos del tío, que aquí figuran el número 21, el 22, el 23, hasta el 25, de estos 5 hermanos, del 21, del 22 y del 23 no se sabe nada. ¿Qué fue de estos niños, que entonces lo eran o ya muchachos mayores? Yo no he conseguido averiguar absolutamente nada, ni las crónicas dicen nada. Se sabe que no murieron pronto ni nada. Fueron oscurecidos completamente. Pero hay aquí que la número 25 era una señora bellísima, Urraca, así dice la propia crónica. Una mujer que cautivó inmediatamente a Juan Alonso de Guzmán. Juan Alonso de Guzmán, que me imagino que conocería a su prima de toda la vida, a pesar de que estuviese problemas entre ellos, en el momento en que invade los estados lo primero que hace es raptar, no tiene otro nombre, a su prima, y fruto de este rapto y de las relaciones consiguientes tuvieron inmediatamente un hijo. Después de ese primer momento interviene el rey, etcétera, y hay una especie de tregua, de calma entre las dos ramas de la familia, y esta hija vuelve con su padre. Pero hay un segundo momento de tensión, ya se produce la destrucción definitiva de esta rama de la familia por parte de la rama principal, y entonces nuevamente el todavía conde, todavía no era duque, vuelve a raptar y a llevarse consigo a Urraca, la instala en su casa, vuelve a tener con ella más hijos que aparecen aquí como hijos de Juan Alonso de Guzmán, los que ponen Urraca de Guzmán, que fueron Juan de Guzmán y Lorenzo de Guzmán, y establece con ella una relación durante muchísimos años, al mismo tiempo que tenía la relación con todas estas señoras curiosísima. En el año 1448, cuando todavía estaba casado con su mujer, todavía no se había producido, digamos, la separación definitiva, ni mucho menos, hay un documento que firman los dos y en la cual se dice que ambos a dos, reconociendo la relación que tenían, él se compromete a que cuando terminase su relación legal con la condesa, que la haría su mujer, y que los hijos que tuvieran, y dice que tuvieran, pero la realidad es que ya habían tenido por lo menos uno, serían los herederos de la casa, ¿no? El cronista también dice que esta señora, al mismo tiempo que era una enorme belleza, era de un carácter terrible, ¿no? Y por lo que vamos viendo, bueno, era el duque para aguantar a señoras de carácter terrible. Yo no sé qué pasaría entre ellos. Lo cierto es que algunos años después
El duque rechazó ya completamente a esta señora, que sin embargo siguió viviendo en las casas del duque allí, en lo que todavía se llama hoy la Plaza del Duque en Sevilla, donde hoy está el Corte Inglés, que era donde estaba el palacio de la Casa de Guzmán, y se sabe que siguió teniendo allí, digamos, su apartamento, por decirlo así, durante muchísimos años, hasta que fue muy mayor, pero ya con ella, por lo visto, no volvió a tener relación, ni se volvió a acordar más de la promesa esa de que los hijos que tuviese con ella iban a ser los herederos de la casa. Entre los muchos hijos que tuvo, él escogió libremente el que quiso como heredero. Como ninguno de ellos era legítimo, había que legitimarlo, pues dijo, el que más le placía. ¿Quién? Enrique de Guzmán, el que aparece con el número 26. Este es un señor también de un perfil curiosísimo. Hasta ahora hemos visto a personajes puramente medievales, por decirlo así, en todos sus comportamientos, en sus comportamientos militares, en sus comportamientos políticos, incluso en sus comportamientos familiares, por lo que vamos viendo. Sin embargo, este Enrique de Guzmán es ya un personaje puramente renacentista. Él muere en el año 1492 y dirige la casa desde el año 1468, en una época que precisamente coincide, aunque todavía es un poco temprana para Andalucía, con la introducción de muchas corrientes, de muchas formas de vida ya mucho más evolucionadas que podríamos considerar renacentistas. Este señor fue un gran mecenas. Construyó una enormidad de castillos, entre otros, por ejemplo, el castillo de Santiago, en Sanlúcar, es obra personal suya. Construyó el Alcázar de Vejer, bueno, prácticamente en Sevilla también construyó. Fue un hombre enamorado de todo lo que fuese la construcción. Curiosamente, su gran enemigo y rival, don Rodrigo Ponce de León, también fue el que rehizo todos los alcázares de Jerez, etcétera. También fue un hombre entusiasmado por las tareas estas edilicias, ¿no? Junto con eso, no solamente construía, sino que además decoraba. Era una persona entusiasmada por la pintura, por la decoración. Él vigilaba directamente todas estas labores que se hacían. Y sobre esto hay una anécdota también que es verdaderamente estremecedora. En el año 1472 se encontraban enfrentadas a muerte en Sevilla y en todo el reino de Sevilla las casas de Ponce de León y de Guzmán. En el momento, en medio de esas luchas, cerca de Alcalá de Guadaira, hay un encontronazo entre un grupo de caballeros de los Guzmán y un grupo de caballeros partidarios de los Ponce de León. Y en ese combate murieron dos hermanos del duque. Uno, don Pedro de Guzmán, que aparece aquí con el número 2 romano, y el otro, Alonso, con el número 27. En el año 1473, antes dije en el año 1472. Es en el año 73. Bueno, aquello impactó terriblemente pues, a toda la sociedad aristocrática sevillana. Dos hermanos del duque muertos en un combate. Y le transmiten la noticia pues, temerosos de la reacción del duque. El duque estaba en aquel momento supervisando la pintura de unos artesonados, de unos techos, en el ala del palacio que se estaba construyendo en Sevilla. La reacción del duque fue que ni se inmutó y siguió inspeccionando tranquilamente las labores del pintor, que estaba decorando los artesonados y tal. Eso naturalmente lo recogieron los cronistas y lo pusieron verde, ¿no? Diciendo la frialdad, el carácter de este hombre que verdaderamente tenía ese carácter, lo demostró en otras muchísimas ocasiones. Lo mismo que hemos visto cómo todos sus antecesores son gente, podríamos decir, de sangre caliente por unos motivos o por otros. Este era un hombre absolutamente frío, astuto, sabiendo esperar y desde luego todo da la impresión que le importaba bastante poco la suerte que pudieran correr sus hermanos, sus medio hermanos, ¿no? Porque estos en concreto, bueno, Alonso era hermano suyo tanto de padre como de madre, pero en el caso de Pedro, pues era solamente hermano de padre. En este momento, la casa de Guzmán hay que imaginarla ya con un perfil que tiene poco que ver con lo que nos podemos imaginar de lo que es un señor feudal ni nada parecido. Es ante todo una casa principesca. Son personas en un ambiente tanto cultural como económico como social que trasciende mucho lo que es el perfil del noble incluso de la época tanto en Andalucía como en Castilla. Son gentes que se codean no solamente ya con el rey de Castilla, sino que mantienen relaciones prácticamente de tú a tú con el rey de Portugal, que comercian activísimamente y se sabe que disponían de sus propios barcos, de sus propias flotas con las que comerciaban con África, con Canarias, con Italia. Desarrollaban todo tipo de actividades. Hay que irse olvidando también de esa imagen del noble desentendido de las tareas económicas, rentista, no sé, nada más que con las tareas que desarrollaba en las almadrabas, tanto de Conil como de Chiclana, Barbate, etcétera, pues ya se podía haber considerado un gran empresario de la época, etcétera. Es decir, es un hombre impregnado, ¿no?, de un carácter ya que tiene muy poco que ver pues con esa imagen hirsuta, feroz que nos podemos imaginar a la nobleza de la época. Como vemos, aparte de todo esto, un gran político, fue el principal apoyo que tuvieron los reyes católicos en los comienzos de su reinado en toda la zona de Sevilla,
cuando otros nobles de la zona se comprometían con el partido de la Beltraneja, con el partido de los Reyes de Portugal, él supo escoger desde el primer momento el partido bueno, y todo esto pues contribuyó todavía más a su grandeza, a la grandeza de la casa. Cuando él muere, en el año 1492, y curiosamente 3 días después moría su gran enemigo y émulo, que fue don Rodrigo Ponce de León, el marqués de Cádiz, el otro gran señor de la época, pues, vivieron juntos. Es un caso curiosísimo de paralelismo en las vidas, ¿no? Es una cosa impresionante porque eran jóvenes prácticamente de la misma edad. Cuando eran pequeños y jovencitos, pues fueron amigos, pero fue llegar a la madurez y cada uno heredar sus casas, además prácticamente al mismo tiempo, porque los padres tanto de uno como de otro murieron también en el mismo año, y entonces se convirtieron en enemigos irreconciliables en todos los órdenes, ¿no?, de la vida. Y después resulta que murieron pues, en el mismo año y con una diferencia de 3 días, ¿no? O sea, esto es una cosa verdaderamente asombrosa, ¿no? Parece como si se hubiesen estado sosteniendo, si se hubiesen necesitado toda su vida, apoyándose, haciéndose la contra al mismo tiempo, apoyándose toda su vida y casi justificando su existencia el uno por el otro, ¿no? Bueno, como digo, cuando muere en el año 1492, la casa recae en un personaje que ya es de sobra conocido por todos ustedes, es del que procedió, el que tuvo la intención de la fundación de esta localidad, segregándola del término de Sanlúcar, y es otro de los grandes personajes y con el cual yo, como medievalista, no me atrevo a ir más allá, con el cual yo voy a cerrar mi intervención, que por otra parte me parece que ya ha sido excesivamente larga. Este señor tuvo gravísimos problemas con los reyes católicos, curiosamente. Aquellos que habían encontrado en la casa de Guzmán su principal apoyo en los primeros tiempos de su reinado, bastó que ya estuviesen consolidados, etcétera. Ustedes saben que los reyes católicos, una de las principales tareas que se impusieron fue la de limitar, no eliminar, como a veces he dicho, pero sí limitar el poder de estos nobles que prácticamente lo eran todo en la región. En algunos momentos habían mandado más que los reyes, ¿no? Entonces, en esa labor de zapa del poder de la nobleza, consiguieron algunos tantos muy sonados. Uno de ellos, de los más importantes, fue que consiguieron rescatar de la casa de Guzmán la ciudad de Gibraltar, que desde el año 1462 los duques se habían apropiado, pero vamos, simplemente la habían usurpado, sin más, la conquistaron y en vez de dejarla al rey como debían, se hicieron con ella sin más, ¿no? Entonces, le arrebataron Gibraltar. Esto nunca lo perdonó la casa de Guzmán, digamos que es una espina que tuvo permanentemente clavada, pero a cambio de ello, sin embargo, también consiguió éxitos importantísimos que todavía hoy pues están ahí dentro de la historia de España. Este personaje es el que directamente recibió el encargo de los reyes de la conquista de Melilla. Tenemos que imaginarnos la potencia extraordinaria de esta casa, de esta familia, para con sus propias fuerzas montar una operación como lo que fue la conquista de Melilla, y no solamente la conquista, sino después el mantenimiento durante muchos años de la ciudad. Esto acaba digamos, de redondear ese perfil principesco que yo insisto que tiene la casa de Guzmán a lo largo de estos siglos. Para terminar este rápido recorrido sobre las personas, voy a hacer solamente pues, una reflexión sobre el sentido de esta familia en la historia andaluza que más nos toca, ¿no? Hay por ahí una frase pues muy conocida, ¿no?, que se ha achacado a diversas personas, pero que parece que es de Fernando Villalón y que sin duda ustedes conocen, que dice que el mundo se divide en 2 partes, Sevilla y Cádiz. Bueno, pues si hay alguien que por lo visto creyese de verdad en esta frase, está claro que fueron los Guzmán. Los Guzmán es quizá el único linaje que podemos decir que desde mediados del siglo XIII no tiene otro horizonte ni otro perfil que el andaluz. Los Ponce de León también lo podían haber tenido, pero sin embargo tuvieron algunas salidas, fueron señores de algunas localidades por Levante como consecuencia de dotes y cosas así. Los Guzmanes se centraron siempre y no tuvieron otro horizonte que ese eje importantísimo para la época, que era el que iba entre Sevilla y Sanlúcar, entre Sevilla y Cádiz, es decir, entre ese gran mundo económico, ese polo económico fundamental ya en la época, que era toda la bahía de Cádiz. En torno a él, y para preservar su poderío en ese eje, actúan en todos los órdenes políticos, económicos, etcétera. Es el ejemplo más consumado de lo que podríamos llamar una nobleza regional. Y ejerce, como digo, tal papel en ello que trasciende con mucho el papel que cualquier otra casa pudo tener en Andalucía o incluso en otras zonas de Castilla. Como digo, incluso en algún momento llegaron a ostentar el título, naturalmente con permiso del rey, de virreyes en Andalucía. Es un resumen, por tanto,
esta familia de toda la historia medieval del Reino de Sevilla. No hay asunto en el que no estuvieran implicados, no hay conflicto en el que no tuvieron participación, no hay problema pequeño o grande en el cual no se pueda seguir su participación. De tal manera que yo creo que, puestas así las cosas, pues para Trebujena es un timbre, no sé si de honor, pero desde luego sí digno de ser recordado, que sus orígenes hayan estado vinculados a esta casa. No por una cuestión que tengamos que trasladar a los tiempos modernos, pero sí para saber que esto no fue fundado por el capricho pues, de unos señores que actuaban pues, de la forma en que muchas veces nos los imaginamos, sino dentro de los designios de una gran casa principesca que se movía a unos niveles que hoy consideraríamos plenamente como competencia del Estado. Y dentro de ese proyecto, dentro de esa proyección de esa casa, hay que interpretar todo lo relativo a la carta de fundación de Trebujena y a esos otros muchos asuntos que me imagino que los profesores que han actuado antes que yo habrán tratado. Bueno, yo les agradezco su atención, espero que esto no les haya aburrido demasiado, esta especie de listín telefónico de personajes, y les agradezco muchísimo su atención. Muchísimas gracias. Me he pasado, Bueno, pues como en todas las conferencias que venimos celebrando, se abre un turno de debate del tema de la Casa de los Guzmanes. Si alguien quiere saber algo, la que haya alguna duda o cualquier otro aspecto que se le haya sugerido. Adelante. Tira, Juan. Sí, estaba, sí. Pues, ¿tú tienes lo que te he traído en la separata esa? Sí. Da la casualidad que sobre este asunto hice yo un trabajo hace unos años y hoy le he traído yo una separata a Antonio donde planteo esta cuestión. Hay un párrafo en la crónica de los Guzmán de Barrantes Maldonado donde se toca este asunto y que prácticamente da contestación a esto. Ya estaba... De todas maneras, perdona un inciso. Juan, la pregunta la entiendo yo. Pero que, no, quiero decirte que la formule, que la gente no sabe, vamos. Ah, bueno. Que la pregunta ha sido muy rápida y lo de mayorazgo... Bueno, mayorazgo es un procedimiento institucional mediante el cual un señor cualquiera transfería sus bienes exclusivamente al primogénito, o otras veces al que él elegía, de sus hijos, de tal forma que el resto de los hijos solamente podían repartirse las correspondientes legítimas, pero no entraban en el grueso del patrimonio. ¿Qué sentido tenía esto? Pues evitar la dispersión de los bienes y que las casas señoriales se mantuvieran a lo largo del tiempo pues con todo su esplendor, con todo su poder y pudiesen tener el papel que hemos visto que podían tener, ¿no? Entonces, el mayorazgo de los Guzmanes es uno de los más antiguos de Andalucía. Si no recuerdo mal, es propio del mismo don Alonso Pérez de Guzmán, que ya fundó el mayorazgo. Y en ese ya estaba introducido lo de Lepe y Ayamonte. Pero, sin embargo, hay la crónica, como digo, dice lo siguiente, ¿no? Lo tengo aquí porque lo tengo que buscar, ¿no? Dice lo siguiente. El padre de ambos, Alonso Pérez de Guzmán, Juan Alonso de Guzmán, el número 10, el primer conde de Niebla, viendo este señor que el hijo mayor, don Enrique, quedaba con el estado del condado de Niebla y todo lo demás, es decir, que había ampliado el patrimonio con todo el condado de Niebla, y que don Alonso de Guzmán, el hijo segundo, no le quedaba con qué sustentar su honra y el linaje donde venía, hízole donación de las villas de Lepe y Ayamonte. Y digo, esta solución alteraba las cláusulas del mayorazgo instituido por don Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, por lo que se hacía preciso el consentimiento del afectado, el primogénito don Enrique. Y dice así la crónica: el conde rogó y mandó a don Enrique, su hijo, que no se lo perturbase al hermano ni quitase, pues que él le dejaba acrecentado el condado de Niebla de más de lo que le heredó de sus pasados, es decir, ya te he compensado por esta pérdida que te pido que tengas. La respuesta de don Enrique, según recoge Barrantes, fue la siguiente. Esto es una reconstrucción, como es lógico, pero lo que importa aquí no es lo que diga Barrantes, es que sobre lo que le hace responder al hijo está después todo el argumento que emplea la línea primogénita para expoliar completamente a la rama segundona. Dice, así se supone que le respondió el hijo al padre en el lecho de muerte que le pide ese favor: Señor y padre mío,
Yo bien veo que las villas de Ayamonte, Lepe y La Redondela me vienen a mí de derecho, es decir, que afirma que son suyas, cuestión número 1. Pero más quiero cumplir vuestro mandamiento que todas las villas y ciudades del mundo, y de tal manera lo deseo cumplir, que si vuestra merced le parece que a vuestro servicio y bien de vuestro estado conviene, que mi hermano don Alonso quede por vuestro principal heredero. Pues, no solamente si me queréis quitar esto, si me lo queréis quitar todo por dárselo a mi hermano, muy bien lo podéis hacer, que yo os obedeceré, ¿no? La respuesta va subiendo de tono, ¿no? Como yo tengo de ser desde ahora, digo que lo habré por bueno, y tenga por cierto que le tendré tanta obediencia cuanto es razón que él me tenga a mí por esta gracia que le hago, es decir, que le doy permiso y es una gracia que yo le hago, lo cual yo prometo de no se lo pedir en mi vida, es decir, prometió de que mientras él viviera eso iba a quedar así. ¿Qué significa esto? En primer lugar, yo le he hecho un gran favor a mi hermano porque esto que es mío consiento en que se lo den, cuestión número 1. Ahora, a cambio, él me debe un reconocimiento por este gran favor que le hago. Después parece que el hermano no le tuvo ningún reconocimiento. El conde estaba quejosísimo de que el hermano no iba a verlo a sus casas jamás, de que el hermano, cuando él lo necesitaba y necesitaba a sus caballeros, le acudían los extraños y la gente que no le debía nada, y sin embargo su hermano no iba, y todo eso. Iban preparando un poco el terreno para la reclamación. Pero lo importante es el último párrafo, ¿no? Lo cual yo no prometo de pedir en mi vida. Y efectivamente él cumplió esa palabra, si es que la dio, si es que eso fue cierto. Pero su hijo ya no se sintió vinculado por la promesa del padre. Y dijo, bueno, mi padre prometió esto de por vida, pero aunque mi padre renunciase a los bienes que le correspondían por él, yo no tengo por qué sentirme, ni yo, ni mis hijos, ni mis nietos, es decir, de lo que es el patrimonio de la familia, no tengo por qué sentirme vinculado a esa promesa de mi padre y yo reclamo lo que es mío. ¿Aquí qué ocurre? Bueno, ya que me has preguntado por lo del mayorazgo, pues una cosa muy importante. Cuando muere el conde en el año 1396 y se produce ese fraccionamiento, el mayorazgo todavía no había adquirido los perfiles definitivos y era una institución todavía suficientemente abierta como para, con el permiso, poder romperlo. Pero, sin embargo, 40 años después, en el año 1436, en el año 1440, que es cuando el hijo del que da el permiso comienza a actuar, el mayorazgo se ha convertido en una institución absolutamente cerrada. Y se supone que un mayorazgo no hay forma humana, por decirlo así, de romperlo. Por lo tanto, la evolución que sufre el mayorazgo, esto es una cosa muy interesante porque nos permite ver en dos momentos distintos lo que el mayorazgo significa. Pero con las bases jurídicas del año 1440 se pone en discusión un hecho de 40 años antes, del año 1396. Y el conde del año 1440 no acepta lo que se hizo en 1396 cuando el mayorazgo todavía no tenía la suficiente fuerza coactiva, ¿no?, sobre las decisiones tanto del que testa como de los posibles beneficiarios, ¿no? Entonces, había mayorazgo, pero se rompe mediante este compromiso y después no se respeta esa ruptura. ¿Dónde que bien ha venido esto? Las cuestiones. Señor. Creo que hay un dicho popular que dice: voy a por atún y a ver al duque, y se refiere precisamente a la madraba que el profesor ha citado y al duque de Exactamente. Pero ¿en qué época está situado ese dicho? Es decir, ¿es muy antiguo o es Bueno, posterior? sí. Bueno, yo lo del dicho en concreto donde procede no lo sé, ¿no? Lo que es cierto es que tenemos una fecha antes de la cual no se podía decir, que es antes de que el duque fuese duque. Quiero decir, de que la casa adquiriese el ducado, que es 1445. Por todo eso, pues lo más normal es que se trate pues, de una frase acuñada ya en un periodo posterior, digamos moderno. Hay que pensar, como todos saben, pues que estas almadrabas pues, siguieron funcionando y siguieron en propiedad de la casa ducal durante toda la época moderna, ¿no? Tampoco es que las almadrabas las descubriesen la casa de Guzmán. Se sabe que estas almadrabas pues, funcionaban pues, incluso desde época antigua, siguieron funcionando en época musulmana. Lo que ocurre es que entre los muchos privilegios que consiguió don Alonso Pérez de Guzmán, uno de los que consiguió, que era importantísimo desde el punto de vista económico de la época, era la explotación de todas las almadrabas de la costa gaditana. Este privilegio después le fue discutido precisamente por los Ponce de León. Uno de los problemas más gordos y que llevó al enfrentamiento armado entre las dos casas es que desde el momento, bueno, ya sabemos que los Ponce tenían Rota, después fueron los que fundaron Chipiona,
pero además se hicieron desde 1466 señores de Cádiz. Entonces, Cádiz, que era también San Fernando, ¿no? Entonces ellos querían poner ahí sus propias almadrabas y, basándose en aquel privilegio antiquísimo, los duques de Medina Sidonia se oponían, como fruto, vamos, entre otras cosas, ¿no? Eso fue uno de los elementos, desde el punto de vista económico, fundamentales del enfrentamiento entre las dos casas. Pero yo creo que esa frase, que por supuesto tiene un sentido que va mucho más allá del mero dicho, ¿no? Es decir, a por atún ya ver al duque. Pues, ¿a qué se va a ver al duque? Se va a ver al duque a rendir pleitesía, a pedir favores, lo que antes hemos dicho, a pedir fundamentalmente, ¿no? A pedir, a negociar, a lo que haga falta, ¿no? O sea que es una frase que, precisamente por haber quedado pues dentro de esa especie de refranero popular, vinculado a unos personajes de este tipo, nos demuestra el enorme calado, ¿no?, de estas gentes, incluso en los niveles populares, ¿no? Lo del ir a por atún y ver al duque, ¿no? Claro. Pero yo creo que hay que ver eso. Yo creo que es ya posterior, debe ser seguramente el siglo XVI, me imagino yo que sí. Pues si no hay nadie más, pues... Vale. Agradecer... ¿Aquí? ¿Eh? Que muchas gracias por la asistencia y os esperamos para el viernes que viene, el día 27, y vamos a hacerle aquí una entrega desde el Ayuntamiento, como a todos los asistentes a todos los actos, una plaquita en honor a su asistencia.